Muy buenos días con todos, chicos. Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo ciclo introductorio, ¿no? El ciclo regular ABC. Mi nombre es Juan Arias, soy profesor del curso de física y por el día de hoy voy a reemplazar a su profesor Rosti Moreno, ¿ya? El profesor Rosy Moreno tiene una encomienda muy importante el día de hoy, así que voy a reemplazarlo por esta fecha y vamos a desarrollar justamente el tema que nos corresponde. ¿Ustedes ya tuvieron física en un número uno? Sí, muy bien. ¿Cuándo fue, jóvenes? Exactamente, ayer. El viernes. Ah, ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Listo. ¿Y qué tema hicieron el día miércoles? Perdón, el día viernes. A ver, vamos a revisar. Energía mecánica. Perfecto, muy bien. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a desarrollar el tema de óptica. Eh, ¿Por qué estamos viendo temas que normalmente se ven en un ciclo regular? Para aquellos que ya tienen experiencia. Para aquellos que ya en el septiembre. Entonces, hola, 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 ¿se escucha? Se me entrecortaba. Uy, carambas. Se está hablando solo. Ay, qué pena. Ya está. Bueno, sí, está hablando solo, qué pena. Bueno, bien, en resumen, chicos, bueno,
Voy a hacer la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hacer el tema de óptica. Para ello sería importante reconocer algunos temas o, perdón, algunos conceptos o algunas ideas que tengan ustedes sobre el tema de óptica. ¿De acuerdo? Primera pregunta que les voy a hacer para ustedes. ¿Qué es la luz? ¿Qué entienden ustedes por luz? ¿No? ¿Qué es la luz? Efectivamente, para ustedes. ¿Eh? Energía, es una forma de energía. En realidad la luz será una forma de energía, jóvenes. ¿Será cierto eso? Sí, ya. Una onda. Muy bien, Jorge. Muy bien, se acerca bastante al concepto de la luz. Para Jorge es una onda. Mira, normalmente, chicos, yo siempre empiezo las clases virtuales del ciclo regular, ¿ya? Presentando un pequeño video para que tengas una idea introductoria de lo que tú vas a hacer conmigo. ¿Estamos? Luego vamos a ver la parte teórica en una PPT y luego pasamos a resolver los problemas. ¿Qué te parece? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Muy bien. ¿Me vas a avisar, por favor, si se escucha bien el audio, ¿ya? ¿Ya? ¿Me vas a ayudar, ya? ¿Me vas a ayudar a... A que los niños más pequeños conozcan las matemáticas. ¿Se escuchó? Acá. Listo, jóvenes. Presten atención a este video porque es importante porque gracias a este video tú vas a entender lo que vamos a hacer ahora. ¿Estamos? ¿Sí? Bacán. Préstame atención ahí, unos 3, 4 minutos, no más, y empezamos. Gracias a la luz podemos ver el mundo a nuestro alrededor, como una flor o las montañas muy lejanos, como las estrellas y galaxias, todo en variados colores. Pero, ¿qué es la luz? ¿Y por qué vemos colores? La luz es radiación electromagnética. Cuando dentro de un átomo un electrón pasa de un nivel de energía alto a uno menor, emite un paquete de energía al que llamamos fotón. Foto significa luz en griego, de ahí vienen palabras como fotografía y fotosíntesis. El fotón sale disparado a casi 300.000 kilómetros por segundo y crea un campo eléctrico y magnético que se mueve formando ondas. Los fotones que llevan mucha energía lo hacen en frecuencias altas, como los rayos gamma, con longitudes de onda que miden menos que un átomo. Los fotones que llevan menos energía tienen longitudes de onda de varios metros o hasta kilómetros, como las ondas de radio. A toda esta variedad de longitudes de onda se le llama espectro electromagnético, y sucede que los ojos humanos evolucionaron para ver una pequeña parte de él, desde el violeta hasta el rojo. ¿Y cómo podemos ver? Como seguramente sabes, la luz blanca está compuesta por radiación de todos los colores. Cuando un objeto recibe luz, según la sustancia de la que esté hecho, absorbe algunas longitudes de onda y refleja otras. Las que refleja son las que vemos como su color. Un objeto verde absorbe todas las longitudes de onda menos las del espectro verde. Un objeto blanco refleja casi todas y uno negro absorbe casi todas. Cuando esa luz llega al ojo a través de la pupila, forma una imagen invertida en la retina.
¿Por qué se invierte? Porque la luz solo puede viajar en línea recta. Así que si un rayo de luz viene de arriba y pasa por esa ventanita, solo puede llegar a la parte de abajo de la retina. Y viceversa. La retina es como un mosaico de células entre las que se encuentran los fotorreceptores, conos y bastones, que son neuronas sensibles a la luz. Los bastones son sensibles a la intensidad. Funcionan con poca luz y nos dejan ver en blanco y negro. Los conos son sensibles a los colores. Cuando los fotones llegan a los conos y bastones, se desencadena una reacción química que genera un impulso nervioso que llega hasta el cerebro, donde es interpretado. La mayoría de los seres humanos tenemos 3 clases de conos, cada uno sensible a una longitud de onda o color. Por eso decimos que tenemos visión tricromática. Otros animales, como los perros, solo tienen 2 clases de conos y ven el mundo un poco diferente, con menos rojos. En cambio, las abejas pueden ver colores como el ultravioleta. Y mientras nosotros tenemos 3 tipos de fotorreceptores, la langosta mantis tiene 12. ¿Quién sabe cómo verá el mundo? Seguramente te has preguntado, ¿los colores que una persona percibe son iguales a los que percibo yo? Bueno, pues como nuestro sistema ocular y neurológico es prácticamente el mismo, casi seguro que sí. Eso si no padeces daltonismo, pero tu experiencia es subjetiva y personal, y determinada por la cultura. Así que no lo podemos saber con certeza. Por ejemplo, los Berinmo de Papua Nueva Guinea no distinguen el rosa como un color. Curiosamente. ¿Ya te suscribiste a Curiosamente para... Bien, chicos, ¿qué tal? Interesante, ¿sí o no? Acá, ¿no? Pequeño video nada más, no es un video muy largo, aunque un poco complejo. ¿En qué sentido, Nayeli, crees tú que ha sido algo complejo? ¿Eh? Es que te bueno avisemos cada que aparezca un video nuevo? escuchar, ¿no? Los comentarios, ¿no? Para que puedas tú ver claramente, ¿no? Y no hay problema si es que hay que entender. Mm. ¿Eh? Ah, en algunos términos. Bueno, poco a poco lo vas a ir viendo, pues. Claro, poco a poco. Muy bien. Entonces vamos a presentar, ¿ya? Vamos a presentar justamente, jovencitos, nuestra PPT, ¿ya? Recordar entonces que después de las clases, la PPT se les va a entregar para que ustedes puedan ir teniendo ya sus primeras teorías. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Empezamos entonces con la parte de óptica. ¿Qué estudia la óptica? ¿Qué estudia la óptica?
La óptica es aquella parte de la física que va a estudiar la luz y los fenómenos que experimenta. ¿Qué es la luz? A partir del video que ustedes han visto, ahí dan un concepto de lo que es la luz. ¿Qué es la luz para ustedes? A ver, vamos. Claro, una onda electromagnética. Claro, podemos afirmar en principio que la luz es la radiación electromagnética que es percibida por quién, jovencitos, por el ojo humano. Es una radiación electromagnética. Dentro de toda la amplia gama de radiaciones, la luz ocupa una pequeña porción de lo que se llama, jovencitos, el espectro electromagnético. La luz, o también llamada luz visible, forma parte de lo que se llama el espectro electromagnético. Como te vuelvo a repetir, el espectro electromagnético es la amplia gama de radiaciones electromagnéticas que existen, ¿sí? Una amplia, una amplia variedad de radiaciones que existen y que justamente, muchachos, vamos a presentarlas a continuación. Bien, te las voy a presentar de esta manera. Veamos. Ahí está, chicos. Dijo que dijo que eran los espectros electromagnéticos. El espectro electromagnético, no los espectros. El espectro electromagnético es la amplia gama de las diferentes radiaciones electromagnéticas que existen. Y ahí justamente las tienen, miren. Tenemos, por ejemplo, las ondas de radio, ¿sí? Las ondas de radio, las ondas de radar, por ejemplo, ¿no? Deben haber escuchado eso. Las ondas de radio, las de radar, televisión, Bluetooth, celular, microondas, infrarrojo, y una línea muy delgadita de estos espectros está la luz visible. Luego sigue la ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, y los rayos cósmicos, que son los más poderosos, llamémosle así, ¿no? Luego, el espectro electromagnético en esta línea muy delgadita que existe entre el infrarrojo y el ultravioleta, se encuentra lo que se llama, jovencitos, la luz visible, la cual se descompone, es decir, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. ¿Estamos? Muy bien. Eso es, jovencitos, los llamados espectros electromagnéticos. Muy bien, jovencitos. Naturaleza de la luz. Newton nos indica que la luz tiene naturaleza corpuscular. Christian Huygens nos indica que la luz tiene naturaleza ondulatoria.
En la actualidad, se sabe que la luz es una radiación electromagnética que tiene naturaleza dual. ¿Qué es corpuscular? Corpuscular, mi estimada Nayeli, significa que se comporta como una partícula. Cuando interactúa con la materia, lo hace como si interactuara con otra partícula, como si fuese un cuerpo, como un flujo de partículas o de corpúsculos muy chiquititos que se van a comportar como si fuese un mar de pelotitas que van a chocar contra una superficie. A eso se refiere con naturaleza corpuscular, que se va a comportar como si fuesen partículas. ¿Me entiendes? Muy bien. Para Newton, la luz se comporta como si fuese un mar de partículas que viaja a una gran velocidad. Huygens nos indica que las ondas, perdón, que la luz tiene naturaleza ondulatoria. Veamos aquí lo siguiente, chicos. A ver, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Perdón. Oh. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver. Vas a ver si se escucha o no. Pregunta para vosotros. ¿Qué creéis que es la luz? ¿Una onda o una partícula? ¿Escucha? Presta atención. Según lo que hemos dicho, la luz es una radiación electromagnética que tiene doble comportamiento. Cuando interactúa con la materia, se comporta como una partícula y cuando interactúa con el espacio o el medio que lo rodea, se comporta como una onda. Entonces, ¿cuál de los dos es la verdadera naturaleza o comportamiento de la luz? Acá te lo va a explicar un físico también. Observa, escucha bien la teoría. La historia de la ciencia es espectacular y la que nos lleva a entender qué es la luz todavía más, no solo porque ha costado más de 2000 años resolverla, sino porque en ella han participado grandes genios como Aristóteles, Newton o Einstein. Y como en las discusiones de fútbol, en física también hay bandos. Por un lado tenemos a los que piensan que la luz está formada por partículas como bolas de billar, formando rayos. ¿Es tu equipo? Pues no está nada mal, porque en él tienes a gente como Aristóteles, Newton, Descartes o Einstein. Por otro lado están los que piensan que la luz es una onda, como las olas del mar o como el sonido, que así se desplazan en todas las direcciones vibrando, subiendo y bajando como una ola. Pues si este es tu equipo, la cosa tampoco pinta nada mal. Tienes a Fresnel, Young, Maxwell y Huygens. Es el partido del milenio, señores, dos grandes equipos luchando por la victoria. Aristóteles o Newton defendieron que la luz estaba formada por rayos, por partículas de luz, pero no consiguieron realizar ningún experimento que defendiera su hipótesis. En época de Aristóteles la lógica o el pensamiento eran suficientes para considerar algo como válido. Pero con el nacimiento de la ciencia moderna y el método científico,
científico, esto ya no era suficiente. Dios mío, siempre te faltan 5 palpisos. Por otro lado, los defensores de la teoría ondulatoria de la luz tenían a Huygens, que sin pruebas prefería que la luz fuera una onda, como el sonido, que se propaga por un medio, el éter. Pero ni rastro del éter ni de onda de ningún tipo. Pero un médico, Young, en 1801, realiza un experimento, el experimento de la doble rendija, demostrando que la luz es una onda. Envía luz contra 2 rendijas con suficiente habilidad para ver en una pantalla los efectos que solo se producen si la luz es una onda. 1-0 para el equipo de las ondas. Y así el equipo de las ondas se pone a jugar a tope. Maxwell se dedica a hacer jugadas maestras y a desarrollar la teoría electromagnética de la luz. Hertz, mientras tanto, estudia las primeras aplicaciones de las ondas electromagnéticas con Tesla y con Marconi. Desgraciadamente no mete ningún gol, pero vaya jugadita, amigos, pero vaya jugadas. Y a todo esto, ¿qué estará haciendo el equipo de las partículas? Pues Planck ya se ha convertido en el padre de la mecánica cuántica y establece la constante de Planck. 5 años después de que Planck dijera que la luz está formada por cuantos o paquetes, Einstein usó esta descripción para explicar un maravilloso experimento gracias al cual consiguió el premio Nobel. Estamos hablando del efecto fotoeléctrico. Es un experimento muy sencillo. Se colocan 2 placas metálicas y una fuente de luz, esperando que la energía de la luz genere una corriente eléctrica entre las placas. Sin embargo, la energía de los electrones que saltan y comienzan a circular no depende de la intensidad de la luz, sino tan solo de su frecuencia, de la energía que tienen los paquetes de luz, los fotones. Así que la luz es también una partícula, el fotón. ¡Tenemos empate! Entonces, ¿qué es la luz? ¿Es una partícula como una bola de billar? ¿Es una onda como las olas? ¿Las ondas electromagnéticas? La sorprendente respuesta, lo siento chicos, es que es las dos cosas. Es lo que se conoce como dualidad onda-partícula. La luz es una onda y es una partícula. Dependiendo del experimento que hagamos, la luz será una onda, como el experimento de Young, o una partícula, como el experimento de Einstein. Sé que parece extraño, pero no lo es tanto. Según veas el cilindro, verás un cuadrado o un círculo, aunque el cilindro sea el mismo. ¿Es un cuadrado o es un círculo? Pues no es ninguno de los dos, es un cilindro. ¿Y la luz entonces? Pues seguramente ninguna de las dos. Igual nuestro cerebro de sapiens no lo puede entender. Igual el universo no está formado por objetos como los nuestros, de, pues yo qué sé, bolas de billar o olas. Quizás es algo que ni siquiera podemos imaginar. Pero sea como sea, lo cierto es que el universo es maravilloso y vale la pena pelearse por él. ¿Quieres saber qué hay de cierto en Interestelar? ¿O qué tienen que ver? Entonces ya queda más claro, ¿no, chicos? Queda más claro. Dependiendo del fenómeno que experimenta la luz, ella se va a comportar de una manera particular, ¿sí? Si el experimento propone de que la luz se comporte como una partícula, se comportará como tal. Si la luz se comporta en este experimento como una onda, bueno, la naturaleza de la luz será onda tónica. La luz va a tener cierto comportamiento dependiendo del experimento o de la situación física que vaya a presentarse. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Dentro de los fenómenos geométricos que experimenta la luz va a presentar, jovencitos, por ejemplo, un fenómeno llamado reflexión de la luz. Reflexión de la luz, así es. La luz va a experimentar varios fenómenos físicos y geométricos, dentro de los cuales los experiencias geométricas, ¿no?, que va a trabajarse con la luz, van a ser, por ejemplo, la reflexión de la luz. Observa esta imagen. Observa bien. ¿Y qué me dices tú de esta imagen? ¿Qué estamos observando aquí? Ve el cielo y su reflejo, exactamente. Para poder observar el reflejo de un objeto en una superficie pulida como la de un espejo, la luz tiene que experimentar un fenómeno físico llamado reflexión de la luz.
La luz se refleja en estos espejos o en estas superficies, formando las imágenes de los objetos que están delante de ella. Eso, por ejemplo, en realidad lo que está abajo es un espejo. En realidad lo que está abajo es un espejo, es agua. ¿Qué dicen? Mm, Sal, claro, es el salar de Uyuni, se llama. Es el salar de Uyuni, es un lugar muy conocido en Bolivia. Exacto, correcto. Bien, la reflexión de la luz es el cambio en la dirección que experimenta un rayo de luz cuando incide sobre una superficie reflectora. Por ejemplo, acá tenemos una superficie que puede ser la superficie de un espejo o la superficie de un papel. Trazamos una recta perpendicular a la superficie, a la cual llamamos normal. Llega el rayo de luz hacia esa superficie y a ese rayo le llamamos rayo incidente. Luego ese rayo forma un ángulo con la normal. Luego el rayo de luz se refleja, cambia su dirección. Pareciera de que la luz ha rebotado en la superficie y a ese rayo se le llama rayo reflejado, el cual, jovencitos, formará un ángulo con la normal. ¿Estamos? Entonces, a estos ángulos se les va a cumplir una propiedad. Que dichos ángulos, ¿cómo van a ser en el fenómeno de la reflexión? Iguales. Esos dos angulitos van a ser iguales en el fenómeno de la reflexión. Jóvenes, si los ángulos son iguales, estos dos de aquí van a ser iguales, significa que estos ángulos están a su costadito, también como van a ser, muchachos, iguales. Así es, Nayeli, muy bien. Los ángulos que se forman con la superficie van a ser también iguales mientras se cumpla, jovencitos, el fenómeno de la reflexión. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, jovencitos. Muy bien,
Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos la primera parte de la teoría. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Todo claro? Muy bien. Listo. Muy bien, entonces, jovencitos, para terminar, tipos de reflexión de la luz. La luz tiene dos tipos de presentación. La reflexión especular, la reflexión especular, que es aquella reflexión donde la luz, al llegar a una superficie de forma paralela, se refleja también de forma paralela. Los rayos de luz se reflejan paralelos entre sí. ¿Sí? Repito, la reflexión especular es aquella reflexión en la cual, jovencito, los rayos de luz que llegan en forma paralela se reflejan también de forma paralela. En cambio, la reflexión difusa son aquellos fenómenos de que experimenta la luz cuando los rayos de luz que llegan en forma paralela se reflejan en cualquier otra dirección. ¿Estamos? No siguen el mismo patrón anterior. Entonces, repito, hay dos tipos de reflexiones. La reflexión especular, donde los rayos de luz que llegan en forma paralela se reflejan también de forma paralela. Si los rayos de luz se reflejan de forma paralela y lo hacen en cualquier otra dirección, se le llama reflexión difusa. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, pasamos a la resolución de nuestro material. De las afirmaciones siguientes, ¿cuáles son correctas? A ver, vamos. La primera proposición que nos dice, Newton defendió la teoría corpuscular de la luz. Verdadero. Huygens afirma de que la luz era una onda. Verdadero. Actualmente se acepta una naturaleza dual de la luz. Verdadero. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D. Muy bien. Dos, de las siguientes verdades o de las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son las correctas? A ver, los rayos de luz presentes en la reflexión son coplanares, ¿verdadero o falso? A ver, ¿serán verdadero o falso?
¿Qué significa que sean coplanar? ¿Eh? ¿Quién me dice qué significa coplanar? Mismo plano, ¿es correcto? Entonces yo tengo una pregunta. ¿Los rayos de luz incidente, normal y reflejado están en el mismo plano? Pues es correcto, chicos. Están en el mismo plano, mira. Los tres rayos, rayo incidente, reflejado y normal, están en el mismo plano, ¿correcto? Están en el mismo plano. Por lo tanto, esa proposición, ¿cómo es? ¿Cómo es esa proposición? Verdadera. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son suplementarios. Habla. Falso. Recuerda que el ángulo de incidencia con el ángulo de la reflexión no son suplementarios. ¿Cómo son, jovencitos? Iguales. Son iguales. El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, ¿cuáles son verdaderas, muchachos? 1 y 3. La letra B. Una pregunta. ¿Cómo se le llama a los ángulos que suman 90? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llaman los ángulos que suman 90? Complementarios, correcto. ¿Cómo se llaman los ángulos que suman 180? Suplementarios, correcto. Y a los que suman 360, y a los que suman 360, no, pues suplementarios son 180. Pero aquellos que suman 360, ¿cómo se le llama? Anota, conjugados o explementarios. Muy bien, Génesis. Explementarios o conjugados. Son los ángulos que sumados me dan 360. Muy bien, listo. ¿Queda claro, no? ¿Sí? Muy bien. Bien, jovencitos, vamos a la pregunta número 3. La óptica geométrica es la rama de la física que modela la luz como los rayos que viajan en línea recta, simplificando su comportamiento para estudiar la reflexión y la refracción. Hallar el ángulo que forma el rayo incidente con el rayo reflejado. Me piden que calculemos el ángulo que forma el rayo incidente con el perdón, con el rayo reflejado. Bien, lo que vamos a hacer acá, jovencitos, es lo siguiente. Para encontrar el ángulo que forma un rayo de luz con otro, lo que tengo que hacer, jóvenes, es lo siguiente. Voy a prolongar el rayo incidente y trabajarlo como si fuesen vectores, como si fuese un vector. Mira, esta es la dirección del rayo de luz original. Entonces, el ángulo que van a formar, jovencitos, va a ser justamente este. Este va a ser, jóvenes, el ángulo que forman los dos rayos, los dos rayos de luz.
Ese sería el rayo incidente y este sería el rayo reflejado. Este es el ángulo que estoy buscando, chicos. Trabájalo como si fuese el ángulo formado entre dos vectores. Ya, una consulta adicional, muchachos. Si aquí es 65, yo le trazo la normal. Este ángulo de acá sería su complemento, 25. Este de acá también sería su complemento, 25. Pregunta, ¿cuánto tienen que sumar los tres ángulos en total? 180. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto sería, jovencitos? 130. La clave correcta, jóvenes, es la letra B. Muy bien. ¿Queda claro hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Listo, perfecto. Vamos a tomarle captura de pantalla entonces, muchachos, para que quede grabado esta solución. Muy bien. Ya está. Ya quedó grabada, jovencito, la solución del problema número 3. Muy bien, vamos a continuar entonces. Problema número 4. En el problema número 4 dice, en el diagrama se muestra la reflexión de un rayo de luz en un espejo plano. ¿Ya? Se supone que esto que está acá va a representar el espejo. ¿Vamos? Me va a representar el espejo. Por lo tanto, chicos, si esto me representa el espejo, se está dando un fenómeno conocido como reflexión de la luz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Jóvenes, una pregunta. Si esto es una reflexión de la luz, ¿este ángulo alfa va a ser el mismo ángulo de acá o no, chicos? Alfa, ¿sí o no? Así es, correcto. Ya, y te pregunto entonces, los tres ángulos, ¿cuánto tienen que sumar? 180 grados. Entonces, vamos a tener acá lo siguiente. Alfa más teta más alfa va a ser igual a 180. Suma, por favor, 2 veces alfa más teta es igual a 180. Por lo tanto, teta va a ser igual a 180 menos 2 alfa. Por lo tanto, jovencito, la clave correcta para este problema sería la letra C. Muy bien. ¿Hasta ahí queda claro, muchachos?
Muy bien. Problema número 5, a ver. ¿Cuál sería la solución para el problema número 5? A ver. Por ahí dice la letra B, ¿ah? Por ahí dice que sale la letra B, ¿ah? ¿Será correcto eso? A ver, dibujemos la trayectoria de la luz. Dibujemos la trayectoria de la luz, chicos. Llega el rayo de luz hacia el espejo y luego ¿qué hace? Se refleja, ¿no? ¿Sí? La luz se refleja. Ahí está, bien. La luz se refleja. Ya, una consultita. Quiero calcular el ángulo que forma el rayo incidente, calcular el ángulo que forma el rayo incidente con el último rayo reflejado. El rayo incidente, uy, se borró. El rayo incidente con el último rayo reflejado, o mejor dicho, con el rayo reflejado. Aquí. Quiero calcular el ángulo que forma el rayo incidente con el rayo reflejado. Muy bien, como hicimos en el problema anterior, bueno, como hicimos en el problema anterior, lo que vamos a hacer es prolongar la dirección del rayo incidente y lo trabajáramos como si fuese vectores. Y lo vas a trabajar como si fuera vectores. Jóvenes, una pregunta. ¿El ángulo cuál sería para nosotros? En realidad sería este ángulo de aquí. Este ángulo de acá. Este va a ser el ángulo que estoy buscando. ¿Estamos? Ahora, por el fenómeno de la reflexión, aquí voy a trazar la normal. Y este angulito tendría que ser de 20 grados para que sumado me den 90. Y este ángulo también sería 20 grados, ya que el ángulo incidente y reflejado son los mismos. Pregunta entonces, de la figura, ¿qué se debe cumplir? Que x más 20 más 20, ¿cuánto tienen que sumar, jovencitos? 180. Por lo tanto, x, ¿cuánto sería para nosotros? 140. Clave correcta, la letra B. Muy bien. Muy bien, muchachos. Vamos al problema número 6. ¿Cuál es la clave en el problema número 6? A ver, la letra A. La letra A. En el problema anterior, ¿cuál es el rayo reflejado? A ver, mira, mi estimada Nayeli. Ese de acá es el rayo incidente. Y ese de acá vendría a ser el rayo reflejado. Rayo incidente, rayo reflejado. ¿Queda claro? ¿Sí?
Muy bien. Ya, ahora sí. Vamos al siguiente. En el diagrama que se muestra la reflexión de la luz en un rayo con dos superficies reflectoras, hallar el ángulo alfa. Hallar el ángulo alfa. Bien, jovencito, vamos a jugar entonces un poquito. Esto es muy sencillo, ¿no? Hay que jugar nada más con esto. Pregunta. Por la reflexión de la luz vas a hacer esto. Mira, traza la normal para que te guíes. Traza la recta normal. Jovencito, si aquí es alfa, aquí también, ¿cuánto sería para nosotros? Alfa. Si aquí es 20, ¿cuánto sería acá también, jovencitos? 20. Ah, por el fenómeno de la reflexión, profe, ¿se puede hacer esta jugada? Sí. Y te hago una pregunta, ¿cuánto tienen que sumar los ángulos internos en un triángulo? Esos ángulos internos deben sumar 180 grados. Deben sumar 180 grados. Jovencitos, acá tendríamos 170, va a ser igual a 180, por lo que alfa, ¿cuánto sería para nosotros? 10 grados. Clave correcta, jóvenes, la letra A. Muy bien. Pasamos al problema número 7. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien, no? Muy bien, chicos. Vamos a la pregunta número 7. Listo. Dice, hallar el ángulo de la reflexión en el segundo espejo. Hallar el ángulo de la reflexión en el segundo espejo. Lo primero que tienes que hacer es completar la trayectoria que va a seguir la luz. La luz viene por acá, choca con el primer espejo y luego rebota. De nuevo, pasa el primer espejo, choca con el primer espejo, rebota. Va hacia el segundo espejo y rebota. Y ahí está, jóvenes. Esa es la trayectoria que va a seguir la luz. Ahí está, mira. Esta es la trayectoria que sigue la luz después de haber chocado con los dos espejos. Me piden el ángulo de la reflexión en el segundo espejo. Para ello voy a trazar la normal. Y el ángulo que me piden es este de acá. Recuerda que este ángulo es el ángulo de la reflexión en el segundo espejo. Recuerda que este fue el rayo incidente y este sería el último rayo reflejado. Quiero calcular ese ángulo X, que es el ángulo de la reflexión en el segundo espejo.
Bien, ¿cómo hacemos, jovencitos? Fácil. Mira, hacemos esto, mira. 60 por acá, jovencitos. ¿Qué ángulo sería acá? Vamos, el que estoy pintando de color rojo. ¿Qué ángulo es? 60. Muy bien. ¿Y este ángulo de acá, cuánto sería, muchachos? A ver, sorpréndeme. Ese ángulo de ahí arriba, ¿qué ángulo sería? 80. Muy bien. Entonces pregunta, si aquí es 80, ¿cuánto tiene que ser este ángulo entonces? ¿Cuánto tendría que ser este ángulo? 10. Y te hago una pregunta, ¿cómo tienen que ser estos dos últimos ángulos? Él con él. Iguales. Correcto. Por lo tanto, el ángulo que estoy buscando, ¿de cuánto sería, muchachos? De 10 grados. Clave correcta, la letra B. Muy bien, ya está. Ahí queda el problema número 7. Ahí está, jovencitos. Ahí está. A ver, ¿qué dice el problemita número 8? Si un rayo luminoso incide sobre el espejo AB, determine la medida del ángulo que forma el rayo reflejado en el espejo BC. El rayo reflejado en el espejo BC. Muy bien. El rayo reflejado en el espejo BC. Ya, vamos a hacerlo de la siguiente manera, chicos. Miren, vamos a completar la trayectoria que experimenta la luz. Mira, se supone que la luz hace esto, ¿no? Va hacia el espejo AB, luego se refleja hacia el espejo BC y luego se refleja otra vez. Ahí está. Esa es la trayectoria de la luz en los espejos. Ahora, el ángulo que a ti te quieren calcular es el ángulo que forma el rayo reflejado, el último rayo reflejado con el espejo BC. Ese es el ángulo que te pide. Ese de ahí, jovencitos, es el ángulo que a mí me piden calcular. Ya, profe, ¿y ahora qué hacemos? Lo mismo. ¿Qué te parece si hacemos esto? Si aquí es 60, ¿cuánto es este ángulo de acá, chicos? Vamos, lúcete. ¿Cuánto sería el ángulo de color azul? 60.
90. ¿Qué ángulo sería este de acá entonces? Vamos. 30. Ya, yo tengo una pregunta. El problema ya salió, ¿ah? ¿Cómo tienen que ser estos dos ángulos? De acuerdo al fenómeno de la reflexión, iguales. Por lo tanto, ¿cuál sería mi respuesta, muchachos? 30 grados. Clave, la letra B. Muy bien. Facilito. Papayita. Vamos al problema número 9. A ver, Adriana. Dice, profe, ¿puede volver a explicar? A ver, vuelvo a explicar. Mira, date cuenta sobre la trayectoria de la luz. Acá, mira, mira, sigue el rayo de luz, va el rayo de luz, choca con el primer espejo y luego, ¿qué hace? Rebota, ¿no? ¿Sí? Llega al espejo AB y luego, ¿qué pasa? Rebota, ¿no? Rebota hacia el otro espejo, BC. ¿Y de ahí qué hace? Otra vez rebota, ¿correcto o no? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Ya, este último rayo se le llama rayo reflejado y es el ángulo que forma con el espejo BC. O sea, te están pidiendo este ángulo de acá. Ahí dice bien clarito, determinar la medida del ángulo que forma el rayo reflejado con el espejo BC. Ahí está. Ese es el X que estoy buscando. Ese es el ángulo que me piden hallar. ¿Queda claro? Ok. Bien, vamos al problema número 9. A ver, en el problema número 9, ¿qué dice? A ver, un rayo de luz emergente. Un rayo de luz sigue la siguiente marcha después de incidir sobre los dos espejos. Hallar el ángulo teta. Hallar el ángulo teta. Jóvenes, quiero calcular este ángulo. Puede haber producido estas reflexiones. Ya, fácil, mira. Primero voy a trazar la normal. Aquí y acá. Luego le voy a trazar los ángulos que necesito. Por ejemplo, a este le voy a llamar alfa y este también sería alfa. Al de acá le voy a llamar beta y el de acá sería beta. Chimito, una pregunta. Este ángulo de acá vendría a ser el complemento. Vendría a ser el complemento de B, es decir, 90 menos beta. Este ángulo de acá, jóvenes, este ángulo de acá vendría a ser el complemento de alfa, 90 menos alfa. Entonces, me voy a dar cuenta de lo siguiente, mira, en este triángulo, los ángulos, ¿cuánto tienen que sumar, muchachos? Los ángulos, ¿cuánto tienen que sumar en ese triángulo? 180. Entonces, mira, 53 más 90 menos beta más 90 menos alfa es igual a 180. Jovencito, 90 más 90, 180. Con el 180 de aquí se cancelan, se van. Menos alfa pasa al otro lado, menos beta pasa al otro lado, y me queda esto. 53, ¿a qué va a ser igual? Alfa más beta.
Oye, pero también me voy a dar cuenta de una cosita, mira. Me voy a dar cuenta de una cosita, mira. Este ángulo tetita va a ser este mismo ángulo de acá. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué ese ángulo son iguales? Opuesto, opuesto por el vértice, ¿no? Si son opuestos por el vértice, ¿cuánto tienen que sumar los ángulos en este triángulo? Vamos, fíjate. ¿Cuánto tienen que sumar estos ángulos? 180. 2 veces beta más 2 veces alfa, perdón, más teta va a ser igual a 180. Factoriza el 2, beta más alfa más teta es igual a 180. Beta más alfa vale 53. 2 por 53 es 106. Más teta es igual a 180. ¿Cuánto sería teta, jovencitos? 74. Clave correcta para ese problema, la letra B. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Dice, las superficies mostradas son perfectamente reflectantes. Calcular la medida del ángulo que forma el rayo incidente con el último rayo reflejado. El rayo incidente con el último rayo reflejado. Bien, muchachos. ¿Qué podríamos hacer? A ver, vamos. Ya necesito espacio para hacer el problema aquí, así que voy a achicar esto y voy a trazar uno nuevo por acá. A ver, lo que tú tienes que hacer en este problema, jóvenes, es trazar la trayectoria de la luz. ¿Y cómo la trazamos? Como ya lo hemos hecho anteriormente, mira, más o menos por acá está el rayo de luz que llega al espejo, luego se refleja, va hacia el otro espejo, se refleja otra vez, va hacia el otro espejo y finalmente se refleja. Y te das cuenta que al final se cruza o no con el primero. ¿Te das cuenta? Se logra cruzar con el primero. Ahí está, ¿lo ves? Uy, 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 ahí está, mira. Mira la trayectoria de la luz. Ahí está. ¿Sí? Jóvenes, el ángulo que te piden calcular es justamente este ángulo de acá. El ángulo que forma el rayo incidente con el último rayo reflejado.
Muy bien, ahí está, chicos. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Primero, trazamos la normal en cada punto de la reflexión. Ojo, aquí se forma 90 grados. Y como que esto nos va a ayudar un montón. Ah, mira, observa, observa aquí. A este le voy a llamar yo X, ¿ya? Este va a ser el ángulo X. A este acá le voy a llamar teta. Por lo tanto, él también sería teta. Y este de acá, jovencito, sería su complemento. 90 menos teta. Por paralelas, por paralelas, este ángulo sería 90 menos teta. Por el fenómeno de la reflexión, este ángulo también sería 90 menos teta. Si aquí es 68, ¿cuánto es el ángulo acá, jovencitos? 68. Y a este de acá, jóvenes, ¿qué ángulo sería para nosotros? Sería 180 menos X. Jóvenes, una pregunta. La figura formada aquí, la figura formada acá, jovencitos, ¿qué figura sería? Esta figura de acá. ¿Qué figura sería, muchachos? ¿Qué figura sería? A ver, un trapecio. No lo veo más que como un trapecio, ¿ah? Algo más general. Es un cuadrilátero. Claro, pues, criatura. Es un cuadrilátero. Y te da una pregunta. En un cuadrilátero, ¿cuánto deben sumar sus ángulos internos? 360, correcto. Ya, súmame todo, vamos, despacio. 180 menos X más 2 veces 68 más 2 veces teta más 2 veces 90 menos teta debe sumar 360. A ver, 2 por 68 es 136. Acá te va a salir así, mira. 180, acá 180. 2 por 90 es 180. 180, 180 más con 360 se cancela. Me quedaría menos X más 136 más 2 teta menos 2 teta es igual a 0. Suá, suá. Y X me va a quedar, ¿cuántos, jovencitos? 136. Clave correcta, cachimbito. La letra B. Muy bien. Ahí está, jóvenes. Revísalo si hay alguna observación para explicarlo nuevamente. Como ya lo habíamos explicado, mi estimada Camila, haz de cuenta que son dos rayos que tienen el mismo origen. Dos rayos que tienen el mismo origen, ahí, como si fuesen vectores. Ahí.
Eso es lo que nosotros llamamos ángulo. Ángulo. ¿Vamos? Muy bien, muy bien, chicos. Ahí está. Perfecto. Vamos a tomarle captura de pantalla, por favor, ¿ya? Para que quede grabadito esta solución. Ya está. Muy bien, vamos al problema número 10. Ya está resuelto. Vamos al 11. En el problema 11, jóvenes, es algo similar, ¿ya? El problema número 11 es algo similar. Te lo dejo para ti o lo resolvemos. Tú me dirás. A ver, lo resolvemos. Ya, bacán. Vamos a resolverlo entonces. Ya está. Mira, 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 mira el cartulito, mira. Vamos a hacerlo así, ¿ah? Te piden calcular el ángulo que forma el primer rayo incidente con el último rayo reflejado. Ya, entonces vamos a completar la trayectoria de la luz, pues, ¿no? La luz más o menos vino por acá. Ya. Llega a la superficie, choca, rebota, rebota, rebota y aquí rebota también. Una pregunta, ¿cuál sería el ángulo que estoy buscando? El ángulo tiene que ser como si estuviésemos trabajando con vectores, mira, como si fuesen vectores. Jóvenes, una pregunta, yo te voy a señalar los ángulos, tú me dices cuál, ¿ya? ¿Este o este? ¿X o Y? ¿Cuál sería el ángulo que estoy buscando? X, correcto. X, es correcto. Ya está. Este es el ángulo que estoy buscando, jóvenes. Ese es el ángulo que yo necesito, que yo quiero, que yo ansío tener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No, porque no te dicen el complemento de X. Aparte, no es el complemento, mi estimado. Nayeli, sería el suplemento de... Pero no, no es así. La definición del ángulo es esta. Es la medida entre dos vectores de dirección de dos rectas que coinciden en un mismo punto. Listo.
Ya pues, y ahora sí, te das cuenta que es el mismo problema, ¿no? Trazamos la normal aquí y trazamos la normal por acá. Ya está, vamos a hacerlo por acá. Dame esos ángulos. Recuerda que aquí forma 90. ¿Cuántos serían esos ángulos? 72, 72. Muy bien. Joven, una pregunta. Teta, ¿qué ángulo sería acá? 90 menos tita. Muy bien. Jovencito, entonces, este ángulo también sería tita. ¿Sí o no? 90 menos tita. ¿Cuánto es acá también entonces, chicos? 90 menos tita. Y acá también sería, ¿cuántos jovencitos? 90 menos tita, ya que este ángulo de acá sería tita. Jóvenes, ¿y este ángulo de acá cuánto sería para nosotros? ¿Ah? 180 menos X, correcto. A ver, chicos, una pregunta. En el cuadrilátero mostrado aquí, ¿cuánto tienen que sumar estos ángulos? En el cuadrilátero, claro, sería 180 menos X más 2 veces 72 grados, más 2 veces tita, más 2 veces 90 menos tita, deben sumar 360. Jóvenes, acá me va a quedar 144, dos tetas, dos tetas, dos tetas, dos tetas, ya está, ya salió, pues, ¿no? X, ¿cuánto quedaría, muchachos? X quedaría 144. Ahí está, muy bien. Profesor, no hay clave. ¿Cómo que no hay clave? Ahí está la clave. Ah, ahí. No que tú no lo ves. Ahí está, ahí está. Mira ahí la clave E, por ejemplo. Ah, uy, apareció, ¿no? La clave E, ahí está. 144. Ya está, ¿ves? Y aparece clave. Bien, estimado Jorge. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Vamos a tomarle captura de pantalla, ¿ya? Listo. Ya, siguiente.
Dice, un rayo de luz incide sobre una superficie reflectora con un ángulo de 70 grados. Hallar la desviación que experimenta el rayo de luz. Muy bien, vamos a dibujar una superficie reflectora. Ahí está. Voy a trazar, jovencitos, la trayectoria de la luz. Pero tengo una pregunta, ¿en realidad la luz logra hacer eso? ¿Logra pasar la superficie? No, ¿verdad? La luz no hace eso. Lo que hace la luz simplemente es esto, ¿no? Llega a la superficie y se refleja. ¿Estamos? Llega a la superficie y se refleja. Profe, entonces, ¿qué es esto? Mira, esta línea que tú ves acá, esta línea que tú ves acá es la trayectoria original. Trayectoria original de la luz. Sino que debido a la superficie, esa trayectoria ha cambiado, se ha desviado la luz. Entonces, como la luz se ha desviado, muchachos, justamente ese va a ser el ángulo que voy a buscar, pues, el ángulo de desvío. Llámale X. Pero según el problema, muchachos, el ángulo de incidencia va a ser acá 70 grados. Si el ángulo es 70 aquí, jóvenes, ¿cuánto sería este de acá también? También sería 70 grados. ¿Y cuánto tendría que sumar todo? Nuevamente, 180. Por lo que ese ángulo X, que sería mi ángulo de desvío, sería de 40 grados. La clave, muchachos, sería la letra D. Muy bien, sigamos por favor aquí. Vamos al problema número 13. En la figura se muestran dos espejos planos. Voy a borrar esto de acá, ya que me va a obstruir el solucionario de este. Y acá también. Dice calcular el ángulo que forma el rayo incidente y el último rayo reflejado. Bueno, vamos a tener que graficar, ¿no? Uy, a ver, disculpe.
Bueno, sí, aquí está. Ahí está. Muy bien, necesitamos trazar lo siguiente. Mira, voy a trazar el rayo de luz por acá y parecería de que son paralelos, ¿no? Bueno, en realidad no es así, no son paralelos. En realidad, jovencitos, no podrían ser paralelos porque si no, nunca se van a interceptar, ¿ya? Así que este rayo de aquí lo voy a dibujar un poquito más inclinadito, ¿ya? Si no, ese rayo jamás se va a interceptar, ¿ya? Entonces, voy a hacer esto, mira. De aquí trazo un ángulo y por acá va a venir el otro rayo. Ahí está. Así es la figura. Esta es la figura correcta. Este es el rayo de luz, choca con el espejo, rebota, choca con el otro, rebota. Y pregunta, para el ángulo lo trabajábamos como si fuésemos vectores, ¿sí o no? ¿Sí? Lo trabajas como si fuese vectores. Y este de acá vendría a ser el ángulo que estoy buscando. Ese es el ángulo que estoy buscando, muchachos. Ahora, para terminar, mira, fácil. Prolonge, traza 90. ¿Sí? Sí, está un poquito más, ya, debe estar más inclinado. Gabriela, debe estar más inclinado. Porque si no, nunca se intercepta. Ahí está. Listo. Trazamos por aquí la otra normal, mira. Ya, y tú eres inteligente, ¿eh? Al toque, muchachos. Al toque. Si a ese le pongo alfa, acá también, ¿cuánto sería, muchachos? Alfa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Alfa y alfa. Pregunta, ¿y este ángulo sería el opuesto por el vértice o no? ¿También qué sería, muchachos? Alfa, opuesto por el vértice. Jóvenes, si aquí es beta, este ángulo de acá también sería beta. Y opuesto por el vértice también sería beta. Entonces quiero que te des cuenta de algo, mira. Date cuenta de algo. En un triángulo, si yo tengo dos ángulos internos, ¿puedo hallar un ángulo externo o no? La suma de dos ángulos internos me va a dar como resultado un ángulo externo, ¿sí o no? Ya, mira este triangulito de acá. En ese triangulito, ojo, alfa más beta, ¿me va a dar teta o no? ¿Sí o no? Alfa y beta van a sumar teta. ¿Estamos de acuerdo? Y en el triángulo más grande, en el triángulo más grande, en el triángulo más grande, aquí es dos veces alfa y aquí es dos veces beta, pero dos veces alfa más dos veces beta, ¿qué me va a dar como resultado, jovencitos? El ángulo X. Factoriza 2, alfa más beta va a ser igual a X, pero alfa más beta va a ser igual a tita. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto sería, jovencitos? Dos veces tita. Y la clave sería, muchachos, la letra B. Muy bien. Listo, jóvenes. Esa sería la resolución del problema número 13. Listo.
Muy bien, jovencitos. Vamos a tomar captura de pantalla. Y eso sería todo, muchachos, por el día de hoy. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Nos estamos viendo ya en otra oportunidad, ¿ya? Luego les voy a pasar el PPT para que puedan ustedes revisarlo, puedan ustedes chequearlo y puedan seguir trabajando. ¿Ya, chicos? Muchas gracias, cuídense, que tengan un excelente día. Hasta luego.